Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, seguimos rezando por el fin, por el aniquilamiento total de esta pandemia, de este virus. También unimos nuestra oración por todos los que están enfermos a causa del COVID, los que están todavía en cuidados intensivos, los que están en cuidados intermedios, los que están también en sus hogares recuperándose poco a poco. Y también rezamos por todos los que día a día fallecen, ya fallecieron a causa de este COVID. Señor, no tomes en cuenta sus pecados sino sus méritos, y por tu infinita bondad condúcelos a la patria eterna. Y da fuerza, mucho ánimo y serenidad a sus seres queridos, a sus familiares. Compartíamos el Salmo 50, que es el yo pecador, y reconocer que somos pecadores para que el Señor en este tiempo de Cuaresma nos vaya limpiando, porque ya estamos cerquísima a la Semana Santa, y nos siga limpiando de todas nuestras abominaciones, nuestras inmundicias, nuestras enfermedades internas, ¿no? Y en la segunda estrofa nos dice: pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Qué difícil es a veces reconocer que nosotros tenemos cierta responsabilidad o culpa en situaciones que vivimos. No nos gusta reconocer. Pero aquí el salmista reconoce que ha pecado y que necesita el perdón. Dice: tengo siempre presente mi pecado. La actualidad en todos los días de pensar en aquello que ha cometido y que no le deja estar tranquilo. Tener siempre presente el pecado es una especie de carga que llevamos sobre los hombros, que inútilmente nos hacen cansar. Es el pecado que se puede confesar y se puede aniquilar. Tener siempre presente el pecado también es tener cierta memoria de haber ofendido a Dios,
ese santo temor de haberle ofendido a través del pecado. Pero a veces muchos tenemos una conciencia laxa, es decir, parece que todo lo que hacemos ya no parece pecado, ¿no? Por lo tanto, ya no lo tenemos presente. Parece algo normal en la vida, se normaliza un mal comportamiento, se normaliza la maldad dentro de nosotros. La maldad que debemos aborrecer y no seguir. La maldad que viene del diablo, del demonio. La maldad que inunda el corazón y, como diría Jesús, no hace daño al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Y de nuestro corazón salen maldades, abominaciones, deseos impuros, una serie de cosas. El salmista reconoce que necesita de Dios, tiene siempre presente ante él el pecado que cometió, la culpa, la cual aborrece Dios, ¿no? Hay un sentido de dolor y de contrición, ¿no? Está bastante apenado con su actuar, que no le lleva sino a alejarse de Dios. Y así, todos los días vamos a ir meditando este salmo para prepararnos ya con corazón bien dispuesto para la Semana Santa, aunque a veces no podemos confesarnos también por el mismo hecho de la pandemia y por las seguridades que todavía guardamos, ¿no? En el Evangelio del día de hoy habla sobre dos temas principales, sobre la esclavitud y sobre la libertad. Quien comete pecado es esclavo, dice Jesús. Y también nos dice, la verdad los hará libres. No, hay esclavitud, pero también hay verdad. Para el evangelista San Juan, el hecho de pecar es convertirse en esclavo, tener por padre al padre de la mentira. Los judíos son pecadores porque no aceptan a Cristo, que es la verdad. Y Jesús les enrostra esa incredulidad de no verle a Él como el Mesías, como el enviado. Y aún así Jesús hablando y predicando, hay gente que cree en Él, porque empieza el Evangelio dirigiéndose a esas personas que creyeron en Él, que dan fe a sus palabras y que se sorprenden de su enseñanza. Y les dice, y también nos dice a nosotros, si se mantienen en mi palabra serán de verdad discípulos míos. Y quiere decir que la palabra de Jesús es como el espacio vital en el que el hombre ha de mantenerse siempre. La palabra de Jesús son palabras de vida. Y aquel que dice ser su discípulo, pero un auténtico discípulo fiel, promete el conocimiento de la verdad y la libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta maravillosa sentencia de Jesús de la verdad que nos hace libres forma ya parte del mejor patrimonio de la humanidad. Pero hay que entender bien lo que quiere decir, porque mucha gente acude a estas palabras para imponer su verdad, su concepto de libertad a los demás. Pero no la verdad o libertad que sea común para todos. Por ejemplo, en estas contiendas políticas que cercanos ya a las elecciones presidenciales y congresales, cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. Cada uno maneja como mejor le parece su libertad. ¿Sí? Entonces,
se puede malinterpretar la palabra verdad. La verdad de Jesús nos hace libres, porque Él dice la verdad. La verdad frente a una religión opresora, la denuncia. La verdad en que el día sábado no debe ser un día en que se olvide uno del ser humano y curarlo, Jesús lo denuncia. La verdad de querer apedrear a esa mujer adúltera, y dice Jesús, quien no tenga pecado tire la primera piedra, es la verdad que anuncia Jesús. Esas verdades que Dios nos manifiesta en el Evangelio son verdades que entran en comunión con todos, que nos enseña a defender hoy la verdad que es justicia, amor, paz, ante situaciones que vivimos. Pero muchas veces la mentira y la oscuridad se oponen a la verdad. A esa verdad que es Jesús se impone la mentira, el pecado, el mal. Jesús no solo es maestro de unos principios verdaderos, ni es solo el portador de una verdad de revelación que puede exponerse como una doctrina, sino que según para todos nosotros, Él personalmente es el camino, la verdad y la vida. Verdad. Libertad es por tanto el efecto inmediato de la experiencia de nosotros de la verdad que es Jesús. Un elemento decisivo es la fe en Jesús, que es dar fe a la verdad. Desde ahí hay que entender la liberación. No se trata en primer término de una liberación política, social, sino de la liberación definitiva frente a las potencias de la muerte y del pecado, de las tinieblas, del horror, a las que el hombre sucumbe, cae. O dicho de otra manera, la liberación del hombre de sí mismo. Esta es la libertad radical otorgada al hombre por la fe en Jesús. En el fondo se identifica, ahí está la experiencia de salvación y la experiencia de libertad. Nos hace libres del pecado, de la muerte, del demonio, de sus artimañas, de sus artificios bajos que nos hacen caer. Por lo tanto, Dios, en esa infinita bondad y amor, hemos adquirido una libertad definitiva, haciéndose Él mismo esclavo por nosotros para que nosotros seamos libres. Porque nos dice, ¿no?, la carta a los Filipenses. Y asumiendo la condición de esclavo pasó por uno de tantos. Asumiendo la condición de esclavo. E inclusive el mismo Jesús nos dirá a los discípulos y a nosotros: el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos, que sea el esclavo de todos. No radica su esclavitud en tanto una opresión del pecado ya después de la resurrección. Implica en cuanto que debo servir, mover mis manos, mis pies cuando alguien está clamando una ayuda. Eso es servir, es ir al encuentro del otro. Y en cuanto que hago esto me siento libre de esas ataduras de la ociosidad, la flojera, la mezquindad, el egoísmo. No, nos sentimos más libres. Y cuando tenemos menos, somos más libres. Porque cuando tenemos más, es donde más ocupamos en cuidarlas y donde se va todo nuestro afán y nuestro tiempo. Por eso es que Jesús se mantiene totalmente libre de toda atadura de bien propio, porque
El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Esto quiere decir la pobreza absoluta para ser libre, totalmente libre y darme a todo aquel que me necesita, porque no tengo ataduras. Nuestra vida es igual. Ser libres del pecado, de la opresión, es para vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Sí? Una libertad interior, una libertad en la cual ya no seremos servidumbre externa del pecado, del demonio. Ya no seremos esclavos de eso, sino seremos libres, porque el Hijo se queda para siempre con nosotros. Y si creemos en Él, verdaderamente, dice, seremos libres. ¿Cuántos de nosotros arrastramos pecados tan grandes que nunca los hemos confesado y que se convierten en una carga inmensa, de un peso? Y estamos atados y anclados y esclavizados en ese pecado. Dios nos ofrece la libertad. Dios nos ofrece la verdad. Nos dice San Agustín: la libertad es un placer. Mientras que tú haces el bien por miedo, no gozas de Dios. Mientras que estés obrando como un esclavo, no puedes disfrutar. Que Dios te fascine y entonces serás libre. Y desde la parábola del hijo pródigo, también podemos hablar de una verdadera felicidad y de una verdadera libertad, de una verdad que en ese momento se le manifiesta al hijo. El hijo sabe que cuando está enfangado en el pecado, él mismo decide no llamarse hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Trátame como uno de aquellos que tienes de tus siervos, tus esclavos. Soy un esclavo más. He perdido la dignidad. Por haber pecado, perdí la dignidad de hijo. Trátame como uno de tus esclavos. Sin embargo, él es el hijo de la casa. Regresa y el padre le da el lugar que le corresponde como hijo, no como esclavo. Estar en casa es siempre estar con el Padre, estar siempre con Dios. Pues si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres y nos libera totalmente de todo tipo de esclavitud. Y esa vuelta a la casa del Padre, ese regreso, ese retorno, el hijo de la casa, ¿no?, trata de entrar en amistad con su hermano, que su hermano se alegre. Él viene con una vida totalmente arrepentida y transparente en la verdad. Quería manifestar y manifiesta lo que él siente, que el Padre lo perdone y que simplemente lo trate como uno más. Pero ahí es donde el Padre no quiere que el Hijo esté en una situación humillante. Quiere que tenga esa misma posición de ser hijo y que el otro ame a su hermano, entienda a su hermano. Y ese es Dios. Quiere hacerle ver al otro que es la verdad, que lo hace libre también para que ame con libertad a su hermano, que ha regresado, que ha sido recuperado, que ha vuelto a la vida. Jesús nos dice entonces, seremos liberados y redimidos. Y la verdad de Él nos hace libres. Caminemos a la verdad y no vayamos tejiendo telarañas de mentira, que al final terminaremos atrapados en ella. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.